Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pérez Ricards y esta es mi columna de hoy, para sin embargo titulada ¿Qué esperar en seguridad pública para el final del sexenio? La respuesta a la pregunta que titula esta columna es desalentadora. Todo indica un panorama desalentador en seguridad pública. Las últimas semanas nos dejaron 5 viñetas que podrían parecer pasajeras, pero que convendría no olvidar. Mi hipótesis: estas apuntan el inicio de un recrudecimiento de la situación de inseguridad en el país. Todo indica que estamos en el preludio de una ola de violencia. Para la cresta falta mucho. Aquí las 5 viñetas a las que me refiero. La primera: la toma de carreteras y de las arterias principales de Chilpancingo por parte de los Ardillos, una mafia regional cuya base social tomó la capital de Guerrero durante 2 días. Lo verdaderamente excepcional fue atestiguar la capacidad de los Ardillos de, por un lado, movilizar a más de 2,000 pobladores y, por el otro, disfrazar sus intereses criminales de legítimas demandas populares. La segunda viñeta: el asesinato de 6 policías en Tlajomulco, Jalisco, mediante una explosión. Según la versión oficial, una patrulla de policía seguía pistas de una fosa clandestina reportada mediante una llamada anónima cuando fue presa de una emboscada con el único propósito de matar al mayor número de personas. Los perpetradores, con toda probabilidad, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tercera viñeta: en otro estado, en otro lugar. El secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad del estado de Chiapas por un comando cerca de Tuxtla Gutiérrez. Los raptores exigían la destitución de 3 mandos policiales a cambio de la liberación de los trabajadores. El tema escaló a la mañanera y tuvieron que pasar 5 días y una gran movilización de policías para que finalmente los trabajadores pudieran ser liberados. Lo sucedido en Chiapas fue el penúltimo aviso de una crisis de seguridad que apenas llega a las notas nacionales, pero cuyos habitantes sufren desde hace meses, incluso años. Cuarta viñeta: el brutal asesinato de Hipólito Mora, uno de los fundadores de las autodefensas de ese estado. A pesar de que contaba con escolta, de que las amenazas eran públicas y conocidas por el propio gobernador del estado, a Mora la muerte lo encontró en La Ruana, la comunidad precisamente ahí donde había fundado a sus autodefensas una década atrás. Una última viñeta: la figura de Montserrat Caballero, alcalde de Tijuana, encerrada en el cuartel militar del ejército al sur de la ciudad. Caballero decidió mudarse con su hijo al cuartel porque temía ser asesinada en su casa por alguno de los grupos que disputan el control de la ciudad. La alcaldesa lleva ya más de un mes refugiada. La autoridad en esa ciudad situada. Estas son las 5 viñetas. Y ante eso tenemos 2 opciones. Podemos pretender que estas viñetas no tienen la más mínima vinculación entre sí, esto es, rebajarlas al nivel de lo episódico o de lo fortuito, tratarlas como anécdotas. Y aquí el planteamiento es sencillo, casi deseable. En un país tan grande y complejo, decir simplemente este tipo de cosas pasan. La otra opción es hacernos cargo de la situación y aceptar que estamos frente a un recrudecimiento, si aún cabe, del estado de la seguridad pública en México. Por donde se mire, de Tijuana hasta Chiapas, diferentes partes del país viven una realidad cada vez más complicada. El crimen y la violencia están en todas partes. Durante el sexenio de López Obrador se logró detener, es verdad, el crecimiento de la violencia homicida, que crecía y crecía desde la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Tras estabilizar la escalada, sin embargo, el número de homicidios no cayó como se esperaba, y según los números de los últimos 2 meses, estos comienzan a repuntar. Con 2,303 homicidios dolosos, junio fue el mes más violento del año. Los números de julio, además, no prometen un futuro mejor. ¿Acaso lo contrario? Por si fuera poco, los resultados que arrojó la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI son peores que los de la última muestra 3 meses atrás. Algo se mueve para mal en la seguridad pública en México. Hay que reconocerlo. En 4 años, el gobierno federal fracasó en su intento por desarticular a las principales redes criminales del país
y reducir así el número de mercados ilegales en los que estos participan. Así, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, principal generador de violencia en México, está fortalecido. Sus células presentes en la totalidad de las ciudades del país y participan en todos o casi todos los mercados ilegales imaginables e inimaginables. En algunos lugares han logrado encontrar equilibrios más o menos pacíficos con grupos preexistentes y autoridades locales. En otros, por poner un ejemplo, en Colima, en Tamaulipas o en Guerrero, han elegido el camino de la violencia extrema para hacer valer su autoridad. Además de no lograr desmembrar a estas grandes redes criminales, el gobierno federal la verdad es que tampoco ha sido exitoso en detener la pulverización de otras. El número de organizaciones criminales pasó de más o menos 250 en 2018 a casi 400 ya en 2023. Hay más grupos y por lo general estos son más violentos que antes. Así, tenemos el peor de los dos mundos. Ni se desarticularon las grandes organizaciones criminales, ni se impidió la generación de nuevas estructuras. El panorama hacia el futuro no es alentador. Aquí mi hipótesis. El final del sexenio se avecina más complejo de lo esperado. Las viñetas esbozadas al principio de la columna se tornarán más y más comunes si algo no cambia en la estrategia del gobierno federal. El agravamiento de la situación llega además en el peor momento, cuando los partidos políticos comienzan su proceso de selección de candidatos locales y regionales para el proceso electoral del 2024. Hay muchos motivos para estar preocupados. Entre septiembre del 17 y julio del 18, es decir, en el penúltimo proceso electoral, fueron asesinados 48 candidatos y 85 políticos en México. 3 años después, para el proceso electoral del 21, hubo 90 asesinatos contra políticos y candidatos. En la mesa están todos los ingredientes para que estos números palidezcan frente a lo que podremos observar en los meses siguientes. La situación empeora y el periodo electoral, el proceso electoral de 2024 está por comenzar. Espero equivocarme, pero la violencia que se viene será aterradora.